¿Qué tiene que ver un kiosquero con la modernidad? Marshall Berman, Beatriz Sarlo e Intoxicados. Argentina, principio del siglo XXI, una nación sacudida por una crisis económica que dejó marcas profundas en su gente. En medio de todo esto, un personaje peculiar, el kiosquero. ¿Pero qué tiene en común un kiosquero, un filósofo norteamericano y una crítica cultural argentina? Suena raro, ¿no? Pero te aseguro que todo tiene sentido. Te voy a contar cómo la canción Señor Kiosquero de Intoxicados nos ayuda a entender, sí, la modernidad. Hoy, en el trabajo práctico número 3 de Pensamiento y Cultura Contemporánea, vamos a descubrirlo. Marshall Berman. Todo lo sólido se desvanece. Marshall Berman fue un filósofo neoyorquino de esos que decís, este tipo entendió la vida, un capo. Escribió un libro llamado Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y básicamente lo que dice es que la modernización no es tan copada como parece. A ver, trae progreso, sí, pero también deja todo medio caótico. Es como si el mundo se estuviera derritiendo en nuestras manos mientras intentamos entender qué carajo pasa. La modernización transforma ciudades, crea avenidas gigantescas, edificios inmensos y sí, también kioscos en las esquinas. Pero para Berman, la modernización también trae consigo caos, un caos que fragmenta la vida de las personas. Todo lo sólido, las familias, las certezas, se desmorona. Entonces, ¿qué quiere decir Berman con esto de que lo sólido se desvanece? Es simple. Imagina que vivís en una época en la que todo está cambiando. La tecnología avanza, las ciudades crecen, las costumbres cambian. Antes vos podías contar con que las cosas se mantenían estables, pero hoy todo lo que parece fijo y seguro desaparece, como cuando algo que te parecía muy importante de repente deja de tener sentido. Berman usa la modernidad para explicar esto. Ser moderno significa vivir en un mundo donde lo nuevo reemplaza lo viejo a una velocidad impresionante. Para algunas personas esto es emocionante, es como una montaña rusa de innovación, pero para otras es una experiencia dolorosa, porque se sienten perdidas sin saber a dónde pertenece su lugar en este mundo que cambia tan rápido. Las ciudades, las fábricas, las carreteras, todo eso es parte del escenario donde ocurre la modernidad. Berman dice que la modernidad nos da poder para cambiar las cosas, para crear, pero también puede hacernos sentir que estamos perdiendo todo lo que conocemos. Las ciudades no solo crecen, se destruyen y se reconstruyen continuamente. Es como si estuviésemos en una obra de teatro que nunca termina, donde los escenarios siempre cambian. Y no solo se trata de ciudades o de tecnología, también nuestras ideas, nuestras relaciones y nuestra forma de vivir se transforman. Todo esto lo estudia Berman en su obra, cómo las personas se enfrentan y viven este proceso de cambios incesantes. Dependiendo de dónde estés o quién seas, estos cambios pueden sentirse como un futuro brillante o como una pesadilla que no podés evitar. Para algunas personas, la modernidad es promesa de libertad y nuevos comienzos. Para otras, es la pérdida de todo lo que conocen. Beatriz Sarlo. Modernidad, pero no tan rápido. Y acá entra Beatriz Sarlo, periodista, escritora y ensayista argentina en el ámbito de la crítica literaria y cultural. Otra genia que dijo, che, en Argentina no vivimos la modernidad como en Nueva York. En su libro, Una modernidad periférica, nos cuenta cómo la modernización en lugares como Argentina es más bien un quilombo. Llega a destiempo, desigual y nos deja atrapados entre lo nuevo y lo viejo. No es que no seamos modernos, pero no del todo, como si nos hubiesen dado una experiencia incompleta. Teníamos rascacielos, pero la mitad del país seguía en el siglo XIX. Sarlo también dice que en Argentina esta mezcla entre lo moderno y lo tradicional generaba una sociedad dividida. Por un lado, tenías a los porteños queriendo ser europeos, y por otro, la gente de campo que seguían una vida más tradicional. Esto creó una gran brecha entre los que querían modernizarse y los que seguían ligados a lo rural. Pero el lugar donde más se veía esta modernización periférica era en Buenos Aires. La ciudad creció rápido y aparecieron lugares como el microcentro, con grandes avenidas y edificios modernos, pero alrededor, las villas y los barrios pobres también crecían. Este contraste es clave para entender cómo en Argentina la modernidad siempre fue algo incompleto. En Señor Kiosquero vemos esa mezcla de modernidad fallida, un tipo vendiendo cosas cotidianas tratando de mantener una vida normal en medio del caos y de la crisis. El kiosquero en esa modernidad a medias es casi como un sobreviviente, un pequeño comerciante en un país donde la estabilidad económica, bueno, nunca llega. Señor Kiosquero. Bienvenidos al caos argentino. Bueno, y acá es donde todo cobra sentido. La crisis de 2001. Seguramente ya sabes que ese fue el momento cuando Argentina estaba hecha pelota. Corralito, cacerolazo, 5 presidentes en una semana. Y en medio de todo este caos surge una banda que con su estilo crudo y sin filtro capturaba la esencia de lo que estaba pasando. Intoxicados, liderada por este genio, Piti Álvarez, ex líder de Viejas Locas. Intoxicados era una banda que parecía nacida del caos. Junto a él estaban Jorge Rossi en el bajo, Felipe Barroso en la guitarra y Abel Meyer en la batería. Entre su música mezclarían géneros como el rock, reggae y blues, pero también sería la banda sonora de una época llena de contradicciones. Y si hablamos de esa época, no podemos dejar de mencionar a Señor Kiosquero. Hola, señor Kiosquero. Vengo en busca de su dinero. ¿Qué? ¿Ya empezamos con un robo? Bueno, sí.
Así de directo es este tema. Pero no es un robo común y corriente. Esto es un reflejo de la Argentina post-2001, donde hasta el ladrón tenía sus razones. Para entender, señor kiosquero, primero tenemos que viajar a Argentina del 2001. Fue un colapso de un modelo económico que venía arrastrando décadas de corrupción y malas decisiones. El país estalló en diciembre de ese año. El gobierno de Fernando de la Rúa renunció. El corralito financiero dejó a la gente sin acceso a su dinero y las calles se llenaron de protestas, hambre y desesperación. Millones de argentinos vieron sus ahorros desaparecer de un día para el otro. Te suena de algo, ¿no? Algo que ya dije. Gente que estaba acostumbrada a algo y que de un día para el otro todo lo que tenía cambia y desaparece. Gracias por tanto, Berman. Pensemos cómo estaba la música en ese momento. En los 90 teníamos el rock chabón. Los Piojos, La Renga, Patricio Rey. Todos representaban al pueblo, pero en los 2000, con la crisis, el rock se vuelve más crudo y más desilusionado. Intoxicados capta esa desesperanza, pero también esa resistencia de la gente común que sigue peleándola. En este contexto, el kiosquero se convierte en una figura clave. Es ese tipo que siempre está ahí, en la esquina, vendiéndote cigarrillos sueltos, golosinas para el bajón o fiándote una gaseosa cuando el bolsillo no daba para más. Pero en Señor Kiosquero, esta relación cotidiana entre el cliente y el kiosquero se desmorona, porque cuando no hay opciones, incluso un robo parece justificable. Yo no vine a hacerle daño, dice el Piti. Claro, el ladrón no es un villano de película de acción. No es un tipo que disfruta el crimen, es alguien que está atrapado. Lo interesante es que Piti Álvarez siempre tuvo esa habilidad para capturar la crudeza de la realidad social con una poesía urbana simple pero contundente. No es solo un tipo que canta, es un cronista de los márgenes de la sociedad, de los que no salen en la tapa de los diarios. La desesperación, la falta de oportunidades, el quiebre del tejido social. Todo eso está en el señor kiosquero. No es solo un robo, es un grito de auxilio. Y mientras muchos, en esa época, optaban por irse del país buscando una vida mejor, otros simplemente tenían que sobrevivir día a día. Con Intoxicados, Piti supo capturar ese sentimiento de frustración, mezclado con una especie de resignación irónica, porque la canción no termina en una tragedia, sino una especie de resignación. No me gusta lo que estoy haciendo. Es una metáfora de lo que muchos sentían en ese momento. No quedaba otra. Pero el Piti nos deja en claro que a veces las canciones son mucho más que música, son una radiografía de un momento en el tiempo. Entonces, ¿qué tienen en común un filósofo como Berman, una crítica como Sarlo y una banda de rock como Intoxicados? Todos nos muestran cómo la modernización no es solo una cuestión de tecnología o progreso, sino una experiencia humana llena de tensiones, de fragmentación y a veces de resistencia. Lamentablemente no nos queda otra, somos lo que podemos, somos un símbolo de cómo nos adaptamos o no a una modernidad que no siempre nos da todo lo que nos promete.